haciendo unos estudios ahí y fue de gran bendición, y sobre todo porque estuvimos unánimes aprendiendo algo. Todos los maestros necesitamos aprender, hermanos. El maestro que diga que no necesita aprender, necesita ir a la escuela de nuevo. Amén. Leemos la palabra del Señor, hermano, nos ponemos en nuestros pies en el libro según Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Me van a disculpar esta mañana, pero yo voy a usar una versión antigua. Y después le voy a explicar por qué la voy a usar. Amén. Voy a usar Reina Valera antigua. Usted lea en su versión y usted mismo va a notar el cambio de las palabras. Amén. Mateo 6, 25 al 34. Amén. Leemos la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolís, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis, de nuevo la palabra, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas ellas, estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta el día a su afán. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que esté aquí de pie, Señor. Señor, sabemos que tú eres el que das el privilegio, tú pones y quitas cuando tú quieres. Y, Señor, cuando tú quieres darnos el privilegio, Señor, estamos dispuestos para servirte y traer las buenas nuevas de salvación. Tu palabra, Señor, que nos repara, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y nos anima a seguir hacia adelante. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Señor, en esta mañana yo pido, Señor, que tú le renueves su mente, le renueves su corazón. Y Padre, en este preciso momento, yo reprendo todo espíritu contrario, toda artimaña del diablo, toda mentira que el enemigo ha traído a nuestras vidas hasta el día de hoy, Señor, sea reprendida en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas y yo creo que tú traes nueva fortaleza para tus hijos en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Cuando era pequeño, yo escuchaba esta palabra mucho de parte de los mayores y yo la aprendí a decir. Cuando miraba a alguien que estaba triste, que estaba sin fuerza, que estaba desganado, que estaba pasando por un momento difícil, le decían las personas mayores, ¿y por qué estás acongojado?, le decían. Y yo esa palabra se me iba pegando desde muy pequeño. Y ya tenía rato de no escuchar esa palabra. Estudiando este mensaje, hermano, me di cuenta que hay diferentes versiones en la Biblia.
Unos tienen Nueva Versión Internacional, le gusta, otros tienen Nueva Traducción Viviente, otras tienen Dios habla hoy, otros tienen la versión de Reina Valera de diferentes años. Y he sacado la conclusión, hermano, que ninguna de esas versiones que yo le menciono en este momento, en esta mañana, traduce la palabra que este versículo quiere dar a entender como la Reina Valera antigua. Y es por eso que quiero hablar de lo que dice esta palabra cuando dice acongojar. Porque cuando hablamos del tema de esta mañana, en el cual vamos a desarrollar, gloria sea su nombre, el tema para esta mañana es venciendo la ansiedad y la inestabilidad. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que aunque leemos la porción de las Sagradas Escrituras, el significado de algunas palabras tiene un significado profundo. Una vez un hermano me dijo de que él no leía ciertas versiones de la Biblia, por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, porque hay palabras que se pierde el significado, y yo no le entendía lo que me estaba diciendo. Hasta ahora le entiendo. Y es cierto, le voy a comprobar. ¿Ok? Primero, ¿qué es angustiar? Porque si vamos a hablar de angustiar, tenemos que saber el significado. El diccionario La Rusa dice de la siguiente, o la Rus le dice de la siguiente manera: angustiar es sufrimiento o una situación apurada en la cual usted y yo pasamos. Ahora, la palabra afán significa interés y esfuerzo para hacer algo. Por eso en su versión usted leyó afán, ¿verdad que sí? Usted leyó afán. Pero no es eso lo que este versículo quiere dar a entender. La palabra congoja o congoja, ¿verdad?, quiere decir sentimiento de pesar o aflicción de ánimo, derivado del latín conglutiare, que quiere decir congojar, estrechar o sofocar. ¿Entiende la diferencia ahora, hermano? La palabra afán no produce el significado de la palabra acongojar. Y por eso yo quiero hablar de la versión Reina Valera antigua. ¿A qué se refiere esa palabra? Porque es por eso que cuando el Señor habló en Mateo capítulo 6, que leímos, usted nota en cada uno de esos versículos que usted leyó, 5 veces se menciona la palabra afán en su Biblia. Sin embargo, en mi Biblia, que yo leí, en la lección que leí ahorita, menciona congojar 5 veces de igual manera. Pero no menciona el significado de lo que es congojar. Y el significado es, vuelvo a repetir nuevamente, es una profunda tristeza, ansiedad o aflicción que abate un corazón humano, a menudo paralizando la fe o escuchar a Dios. Cada uno de los que estamos aquí presentes, hermano, hemos pasado por momentos difíciles y seguiremos pasando por momentos difíciles. Hay una doctrina que anda por ahí diciendo que una vez que usted es cristiano, usted va a ser victorioso. Déjeme decirle, hermano, que la Biblia contradice eso, porque la Biblia dice que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor vamos a tener muchas dificultades. Y esas dificultades son cuando usted tiene problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, aún dentro de la misma iglesia hay conflicto muchas veces. Y esos problemas tienden a veces a desanimarnos, a traer una actitud a veces que nuestro semblante cae. Mire, hermano, usted, yo, no sé usted, pero yo puedo notar, e incluso cuando mi esposa ha visto en mi vida que yo estoy decaído por algún conflicto que yo he pasado. Una vez que yo estaba pasando por una situación difícil en el trabajo, mi semblante decayó. Y yo no me daba cuenta, yo estaba decaído mi semblante. Y trajeron a uno de mis nietecitos y me lo dieron a chinear y yo lo chineé y mi esposa me tomó la foto. Y yo la foto la guardo todavía, ¿sabe por qué? No porque está mi nietecito ahí,
pero porque me miré la aflicción que estaba pasando en ese momento. Usted y yo somos un reflejo cuando estamos pasando por aflicciones personales, pero a veces nos damos de fuerte. A veces decimos, no hermano, yo estoy bien, estoy tranquilo, pero Dios sabe por qué usted está pasando por esa aflicción o ese momento difícil. Es para que el hermano y la hermana ore por usted. Es para que los líderes oren por usted. Para que usted no se sienta que usted es el más fuerte, usted es la más fuerte y que usted puede solo. Por eso está el pueblo del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando nos sentimos que podemos solo es cuando usted va en fracaso en fracaso. Cuando usted se siente el más fuerte y el que puede lo puede todo, es cuando usted está más débil. Cuando usted se cree que ya lo sabe todo y que no hay nadie que le puede decir nadie o nada, usted es cuando está más débil, vulnerable a las acechanzas del enemigo. Es allí cuando tenemos que ser más susceptibles. Tenemos que escuchar la voz de Dios o de un hermano que Dios lo está usando, una hermana cuando te dice, hermano, te miro algo en ti, ¿qué te está pasando? Puedo orar por ti, tenemos que hablar. Y es allí cuando nosotros tenemos que ceder y ser susceptibles a la voz de Dios. Porque es allí donde el enemigo se aprovecha para traer esos síntomas de desesperación. Ahí usted dice la palabra afán, usted leyó afán, pero es ahí donde el enemigo viene a traer esa función de una profunda tristeza. Y no me va a decir que usted no se ha sentido triste, yo he pasado esos momentos tristes. Y gracias a Dios he tenido personas a mi lado que me han animado, han orado por mí, me han ungido con aceite y me han dicho, no temas, tú vas a seguir hacia adelante, Dios va a proveer, Dios está contigo. Así como cuando Moisés estaba en la batalla, usted se acuerda, tuvo que venir su suegro y decirle, no temas, tienes que delegar, tienes que empezar a asignar personas que oren por el pueblo. Pero cuando Moisés se hacía sordo y no lo hacía caso, entonces el pueblo perecía. Y el pueblo perdía la victoria. Pero cuando él siguió el consejo de Jetro, su suegro, ¿qué pasó? Hubo una gran victoria de parte del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigamos adelante. Ansiedad. En el término en medicina dice que es un trastorno caracterizado por una sensación de inseguridad. Es una angustia y un desasosiego. Es una tensión muscular constante, es un cansancio, es un insomnio y una irritabilidad que son algunos síntomas de la ansiedad. Usted dirá, hermano Pedro, usted acaba de describir qué es lo que yo estoy pasando, qué es lo que yo miro a mi esposa pasar o a mis hijos pasar. La ansiedad se manifiesta de diferentes formas y muchas iglesias no estamos haciendo el trabajo que debemos estar haciendo para identificar lo que es la ansiedad. Ni estamos a veces capacitados muchas veces para dirigirnos a esa persona que está pasando por la ansiedad. Personas que una vez sirvieron a Dios, adoraron a Dios y sirvieron con todo su corazón. Yo me di cuenta de una muchacha en Nicaragua que sus padres servían a Dios. Sus padres prácticamente entregaron toda su vida a Cristo Jesús. Cuando sus padres fallecen, inmediatamente esta muchacha se va en un desalojo en su cuarto, en su dormitorio. Y la muchacha completamente no quería salir ni hablar con nadie hasta el día de hoy. Yo fui a visitarla, yo fui a entrar a la casa con la familia, quise hablar con ella, nada hermano, no me dejaron. No me dejó ella porque ella no permitió. Ella no quería salir de ese lugar de protección que sentía en su dormitorio. A veces una de las formas que se manifiesta la ansiedad, porque la ansiedad es prácticamente una de las primeras etapas para llegar a la depresión. La depresión es el segundo paso y es más profundo. Es cuando la persona completamente no quiere, hasta muchas personas llegan hasta rechazar el nombre de Dios y las promesas de Dios. Y usted dirá, hermano Pedro, ¿eso sucede aún en el cristianismo? Sí sucede, hermano. Y en la Biblia tenemos casos como Elías, tenemos casos como David, y tenemos otros casos que estaban en tremenda depresión después de haber tenido grandes victorias. Sin embargo, la provisión de Dios estaba ahí con ellos.
Dios proveyó para Elías cuando él se sentía desanimado. Dios lo llegó a alimentar por medio de un cuervo. Dios lo llegó a proveer pan cuando estaba en ese enojo, bajo de ese enojo. Y fíjese, hermano, yo curiosamente yo estaba leyendo ese libro y vale la redundancia mencionar un poco. El hermano Viator escribió un libro que se llama algo referente a los árboles el árbol de Dios, creo que se menciona, y el árbol que Dios plantó. Muy bonito libro, lo estaba hojeando y me interesó saber acerca del árbol de enojo. Y lo empecé a buscar. Y curiosamente ese árbol no solamente es un árbol que produce sombra, pero las raíces de ese árbol sirven también para producir lo que es fuego cuando usted tiene frío en el desierto. Muchos nómadas hasta el día de hoy lo usan en el desierto, no solamente para darse sombra, pero también para calentarse. Quiebran sus raíces secas y lo usan como leña, y es como un ingrediente perfecto como combustible para calentar su cuerpo. ¿Por qué Dios usó ese tipo de árbol? Y es lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros cuando nos encontramos en diferentes situaciones, hermano. Dios usa tal vez a un hermano que le diga, hermano, no tema, hermano, voy a orar por usted. O una hermana que se acerque y le dice, hermana, yo voy a estar orando por su situación. Qué bonita cuando alguien ora por usted, ¿verdad que sí, hermano? ¿A cuánto les gusta orar por los hermanos? Ahora, cuando usted está en una dificultad, ¿cuántos de ustedes van a los hermanos y le piden que oren por ellos? ¿Verdad que es muy difícil? Es muy difícil. Casi la mayoría de nosotros nos gusta orar por las peticiones, pero no nos gusta decir cuando estamos pasando por dificultades. Porque no queremos dar a demostrar que somos frágiles, que tenemos luchas, que tenemos dificultades. No hay nada más lindo, hermano, de ver a un hombre, una mujer, un líder, una líder que es transparente y diga, yo estoy pasando por esta dificultad, oren por mí. Porque eso es lo que quiere decir el Señor a través de la cita que acabamos de leer. Hay diferentes formas de manifestar cuando uno está a través de la ansiedad, cuando uno está pasando momentos difíciles. Pero usted dirá, hermano, para eso existen los doctores. Sí, existen los doctores. Dios lo ha usado, los doctores. La medicina está ahí, está bien, úsela, muy perfecto. Busque un buen doctor, pero sobre todo acerquémonos a Cristo Jesús. Acerquémonos a su palabra. Acerquémonos a la oración, acerquémonos a hermanos que puedan orar por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, dice lo siguiente: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mira, hay un punto y coma y dice, mi propósito es darle una vida plena y abundante. Cuando usted está pasando por ese momento que el enemigo le quiere robar la bendición, le quiere robar el gozo que usted sentía, que usted tuvo un tiempo gozoso en el Señor, ese no es trabajo de Dios, hermano, ese es trabajo del enemigo. A veces el enemigo trae enfermedades, a veces el enemigo trae dificultades en la familia. Sí, hermano, a veces creemos, hermano, que las dificultades solo las manda Dios. Sí, hay cosas que Dios permite en su perfecta voluntad, pero por lo regular, los mayores ataques que vienen a nuestra vida es porque el enemigo quiere trabajar algo en nuestras vidas. Porque él sabe que trayendo una enfermedad difícil, sus rodillas no se van a doblar. El enemigo sabe que cuando vienen problemas a su matrimonio, problemas a su familia, usted va a querer hasta dejar venir de la iglesia. El enemigo sabe que una vez trayendo conflicto con sus hijos, usted ya ni siquiera va a leer la Biblia. Usted ni siquiera se va a acordar las palabras que sus abuelos, sus padres le dijeron a través de las sagradas escrituras y trataron de aconsejarlo. Porque como volví a repetir el término de la palabra que estábamos escuchando, cuando viene lo que se llama una congoja, lo que hace es una ansiedad y aflicción que abate el corazón humano y a menudo paralizando la fe o el escuchar a Dios. Eso es lo que hace. Nos paralizamos. Me causa risa ver a veces esas cabras que cuando uno las asusta, las cabras vienen y se paralizan y se caen. ¿Ustedes las han visto? Son chistosas, pero a veces nosotros actuamos de la misma manera. Cuando vienen las dificultades, nos paralizamos. Ya no queremos servir a Dios, hermanos.
Ya no queremos venir a la iglesia. Ya no queremos seguir trabajando en el ministerio porque las luchas nos están ahogando hasta aquí, hermano. Ya no podemos. La pregunta es, ¿qué hacer? Esta mañana a través de las Sagradas Escrituras es mi deber recordarles, número uno, que cada uno de nosotros somos el blanco para el enemigo. Cada uno de nosotros, los que está sentado acá y de los que no vinieron, somos el blanco del enemigo. ¿Qué es un blanco? En inglés se dice un target. ¿Okay? Somos el blanco que el enemigo quiere derribarnos. No le importa a él cuántos años usted tenga en la iglesia. No le importa si usted sabe la Biblia de memoria. Escuche muy bien. No importa la educación que tengas, tanto secular como espiritualmente. Puedes saber teología, hermenéutica y muchas cosas más. Puedes saber todas las leyes de la enseñanza. No le importa al enemigo. No le importa al enemigo que nuestras almas desean tal vez a veces ansiar, buscar la presencia de Dios, pero tú no puedes. No le importa al enemigo. No le importa al enemigo cuando tú tal vez a veces quieres orar, pero no haces tiempo. No le importa al enemigo. Su meta es destruirte a ti y destruirme a mí. A veces se dicen los hombres famosos de la guerra, los que están luchando la guerra, por ejemplo, ahorita la guerra que ustedes saben que se está viviendo en Irán. No crea que esa guerra solo se hizo de la noche a la mañana. Esa guerra se hizo estudiando hombres de estrategia militar, cómo podían atacar los puntos más débiles del punto de la gente de Irán. Ellos sabían qué áreas atacar, qué áreas no atacar primero. Y es lo mismo que hace el enemigo. Él estudia a cada uno de nosotros qué áreas nos van a afectar a nuestra vida. Él sabe si te gusta a ti las cosas materiales. Él sabe a ti si eres un mujeriego. Él sabe si eres una persona que le gusta tener un ojo, que le gusta bailar. ¿Sabe cuáles son esos? Lo que cualquier mujer que pasa la quedan viendo. Él sabe si eres una mujer que no eres sumisa a su marido. Él sabe si eres un hombre que eres haragán y no quieres trabajar tanto en las cosas seculares como en las cosas espirituales. Él sabe. Y esas son las áreas que el enemigo ataca en nuestra vida. Él sabe nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de responder a las personas. Él lo conoce. Y Él nos ha estudiado y Él sabe desde que tú te levantas cuál es tu lado débil. Y es por eso que desde que nosotros nos levantamos debemos doblar nuestras rodillas y Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, revísteme de tu Santo Espíritu, Señor, para que yo pueda reprender toda acechanza del enemigo, todo ataque del enemigo en mi vida, todo ataque del enemigo en mi mente. Si usted no hace eso, hermano, usted va a ser una presa fácil del enemigo. Usted y yo. Número 2, no importa dónde nos encontremos en esta mañana, Dios desea que sepas que Él ya venció al diablo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y no solamente eso, como Cristo resucitó de entre los muertos, así mismo Él hace que tú y yo salgamos de la ansiedad y la inestabilidad espiritual en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? No es el que predica, hermano, no es el hermano lo que enseña, es la palabra del Señor lo que nos enseña, hermanos. Si nos mantenemos a la luz de la palabra y enseñamos lo que la palabra de Dios dice, hermano, vamos a ser victoriosos en nuestras vidas. No solamente eso, cuando alguien cae espiritualmente, lo corregimos, los exhortamos, lo levantamos en el amor del Señor, pero le decimos, ve y no peques más. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque todos somos susceptibles a caer, a flaquear, cada uno de nosotros. Pero es cuando nos sentimos en ese momento débil que tenemos que decir, hermanos, oren por mí. Yo necesito que ustedes oren por mí en este momento. Ser susceptible a la necesidad que estamos pasando. El enemigo quiere que tú cierres tu boca cuando tú estás pasando por dificultad. Porque ¿sabe qué te dice el enemigo al oído? Nadie tiene que darse cuenta de lo que estás pasando. Esa es la mentira más grande que el diablo pone a nuestros oídos. Si tú dices, va a haber un escándalo en la iglesia, pues déjeme decirle, es mejor que usted se lo diga al líder, a la líder de la iglesia, porque el Señor tarde o temprano revela lo que hay dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
El Señor revela tarde o temprano. Número 3. Hoy veremos a través de las Escrituras cómo salir de esa trampa del enemigo. Dios quiere obediencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Estabilidad en nuestras vidas y que pertenezcamos al reino de Dios. Vuelvo a repetirlo. Dios quiere, número 1, obediencia. La obediencia va a traer estabilidad. Y la estabilidad de nuestras vidas va a traer que pertenezcamos al reino de Dios. Mucha gente sabe Biblia, hermano. Sabe los coritos de memoria. Por ahí dijeron de que el diablo es el que mejor se sabe los cantos y los signos de la iglesia. El diablo se sabe muchos cantos, hermano, pero no los vive. Cuando el hermano Joaquín estaba cantando en la mañana, a ver si no se me cayó el papel, el sobre que apunté. Esto se me quedó. Pero el canto que él estaba cantando me impactó. Bueno, yo me lo sé más o menos el canto, pero dice el cante, tú eres poderoso. ¿Verdad que así decimos? Eres fuerte. ¿Qué más decía el canto, hermano? Invencible. Son atributos de Dios, hermanos. Y cuando estamos pasando por diferentes circunstancias, es que tenemos que recordar esas palabras. Señor, no yo. Señor, tú eres poderoso. Señor, tú eres invencible. Amén, porque es el Señor el que va a quebrar esa cadena. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es el Señor el que rompe todas esas ligaduras, hermanos. Casi ya no se usan esas palabras, pero sí hay ligaduras, hermanos, que el enemigo quiere romper en esta mañana. Gloria sea su nombre. Dios quiere romper esas ligaduras. Hay ligaduras de desánimo, hay ligaduras de desánimo y no solamente desánimo, pero eso trae ansiedad a nuestras vidas. Nos apartamos y nos preocupamos de cosas que no debemos de preocuparnos. Verso 25 dice la siguiente manera. La vida no es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es una pregunta. La vida procede del aliento de Dios, hermanos. La vida es lo que vale más. En Génesis capítulo 2, versículo, ahí dice lo siguiente, léalo conmigo. Génesis 2:7. Luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ese aliento que Dios nos da es la vida que nosotros necesitamos. Es la vida de la cual un día Dios nos va a pedir cuenta. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, un día usted va a entregar esa vida al Señor. No, hermano, yo no me quiero morir, pues usted se va a morir. Yo también me voy a morir, hermano. ¿Cuándo? El Señor lo sabe. Y la pregunta es, cuando el Señor venga a pedirle cuentas de su alma, ¿cómo usted va a estar delante de Dios? ¿Ha hecho lo correcto delante de Dios? ¿Ha servido a Dios con todo su corazón? ¿Ha entregado toda su vida a Cristo Jesús? ¿Ha vivido de acuerdo a las Sagradas Escrituras su vida como testimonio, como ejemplo en una iglesia, en su hogar, en su trabajo? Esas son las preguntas que el Señor nos va a hacer. No crea que usted solo va a dar el aliento de vida y ahí se acabó todo. No, muchos creen así, hermano, que el aliento, una vez nos morimos y ahí quedamos todos y ahí se acabó todo. Qué sorpresa nos vamos a dar mucho. Una gran sorpresa. Como Dios nos hizo, Él proveerá el alimento y el vestido. Como los padres, es de esperarse de que ellos también sean los proveedores de sus hijos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando tuvieron su primer hijo, su primera niña? ¿Se acuerdan ese sentido de responsabilidad? Ahora tengo que proveer, ahora tengo que ir a trabajar más, ahora tengo que traer la leche, los pañales, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? Es un sentido de responsabilidad. Dios mismo es el mismo sentido que tiene con nosotros. Como Él nos hizo, Él mismo nos provee las cosas que necesitamos. A veces creemos que las cosas que Dios nos da es por capricho, pero es Dios que sabe cuándo darnos las cosas que nos va a dar. Salmo 104, versículo 27, dice lo siguiente, refiriéndose al verso 26,
Cuando dice, mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo, mire lo que dice el Salmo 104, verso 27. Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Todos. Las aves confían en la providencia de Dios. Cuanto más nosotros debemos de confiar en su provisión perfecta, en medio del problema y de la necesidad, Dios siempre llega a tiempo. No siempre tal vez lo que esperamos, pero Dios responde a nuestro clamor. Mire, hermano, yo conocí a una persona, y vale la redundancia que él era pastor, y la esposa quería que su esposo fuera sano de cáncer. Una vez lo platiqué y lo vuelvo a mencionar de nuevo. Y ella se le puso en la mente que Dios iba a sanar a su esposo y declararon sanidad. Y yo notaba algo raro, que nunca decían, Señor, hágase tu voluntad en la vida de mi esposo. Nunca decían eso, solo decían, va a ser sano y sano y sano va a ser. Nosotros, la Asamblea de Dios, creemos en la sanidad divina, ¿sí o no? Amén. Pero también creemos en la provisión en el tiempo perfecto de Dios. Dios sana cuando Él quiere y al que no sana, Dios se lo lleva también. Pero la hermana se le puso entre la mente, entre las dos cejas, como decimos los nicaragüenses, y que no iba, y que iba a ser sano el hermano. Pues mira, hermano, el hermano sufrió, tuvo una muerte bastante dolorosa. Le dio cáncer del colon. Yo lo miraba a él como él se sentaba. Él se sentaba atrás y él se sentaba de ladito porque no podía poner su trasero en la silla. Una muerte muy dolorosa. Y cuando él muere, hermano, la mitad de la iglesia se fue. ¿Sabe por qué? Porque las promesas que nosotros hacemos son a veces en un deseo personal y no en la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que aprender a pedirle la voluntad perfecta de Dios. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Señor. Mira, hermano, cuando yo vine a este país, yo le dije, Señor, ¿qué tú me quieres dar? No es lo que yo quiera, ¿qué tú me quieres dar? Porque lo que tú me quieras dar, yo lo recibo con manos abiertas. Lo que tú no me quieras dar, sácalo de un lado y no me lo vas a dar. Lo mismo hasta el día de hoy yo digo, hermano, cuando Dios abre puertas es porque Dios las abre. Cuando el Señor las cierra, es porque el Señor las cierra con un propósito, ¿verdad? El Señor tiene un plan perfecto. Pero nosotros somos los necios, esa es la palabra que la Biblia menciona, somos necios a veces, que queremos las cosas ya y las queremos cuando nosotros las queremos. Y si Dios no nos responde, hacemos capricho y hacemos berrinche, hermano. Pataleamos, gritamos y hacemos escándalo en la iglesia porque no es lo que yo quería. Sin embargo, es lo que Dios quiere. Cuando Dios quiere hacer su voluntad, Él la hace perfecta, hermano. Dele un aplauso al Señor, amén. Dios la hace perfecta. El Señor se va a llevar a quien sea cuando Él quiera. Pero tenemos, como dijo una famosa escritora que se llama Tarry Tambun, una judía que sufrió en el holocausto de Hitler, dice, yo he aprendido a decir, dice, esta expresión, se la dijo a un pastor llamado Chuck Swindoll y le dijo, yo he aprendido a amar fuertemente a las personas, pero la he aprendido a sostener suavemente. Cuando ellas se quieran ir o Dios se las quiera llevar, el Señor se las va a llevar. Porque dice, cuando yo las quiero sostener fuertemente en mis manos a los seres queridos, el Señor tiene que romperla de mis dedos a la fuerza. Y es cuando más duele. Seguimos hacia adelante, gloria sea al Señor. Las aves confían en la providencia de Dios, cuanto más nosotros hemos de confiar en su provisión perfecta en medio del problema y de la necesidad. Dios siempre llega a tiempo. Amén. No sobre lo que esperamos, pero Dios responde a nuestro clamor. Los lirios del campo, mire qué lindo lo que dice. ¿Qué hemos de vestir? Dice. Son preciosos y delicados. ¿Cuánto has visto un lirio, hermano? Los lirios del campo son preciosos, hermanos. Son delicados. ¿Y quién los hace nacer? Usted no los hace nacer. Dios le da el aire, Dios le da el agua, el aire y todas las vitaminas que necesitan. Dios mismo los viste. Mira lo que dice, pero por su belleza son delicados, pero su belleza es ¿qué? Es temporal. Y de eso quiero hablar un poco en esta mañana, hermano. En el libro de Job, capítulo 14, verso 2, dice, brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Mira, hermano, no sé por qué nosotros los seres humanos
nos hacemos tanto énfasis en cuidarnos tanto. Está bien cuidarse, pero le voy a decir cuando nos llegamos al extremo. Hay gente que hoy en día se está haciendo operaciones a izquierda y derecha. Y hay incluso sitios de canales que se dedican a hombres y mujeres que están haciendo operaciones y se endeudan hasta aquí, mire hermano, de cambiarse tal vez su forma de ver, su nariz, que la nariz le queda muy larga, se la hacen más chiquita, que la boca es muy grande, que se la cierran, que es muy orejón, se la hacen más oreja pequeña, que si es muy alto, lo hacen más corto, le cortan un hueso, que si es muy chiquito, le ponen un perno para que crezca. Mira hermano, se están viendo tantas operaciones. Usted dirá, hermano Pedro, ¿de dónde ha escuchado eso? Sí hermano, yo lo he visto todo eso y lo he leído. Gente que se está gastando miles de dólares en, no solamente eso, pero en cremas, hermanos. Cremas para rejuvenecerse, láser, hay ahora citas, y en San Mateo hay una tienda que yo me sorprendí, que es para la piel, para rejuvenecerse. Dice, to make yourself look younger every day. Dice así la tienda, para verse más joven cada día. Y mira hermano, gente entra para hacerse rayos láser todos los días, pagan miles de dólares al mes. Pregunto yo hermano, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Brotamos como una flor y después nos marchitamos. No importa cuánto nosotros nos hagamos, hermano. Seguimos siendo lo que Dios quiere que hagamos. Nos estamos envejeciendo. Podemos detener el proceso un poco, ¿verdad? Con maquillaje, con peinado, pero todos nos estamos haciendo viejitos cada día más. Hermano Pedro nos vino a arruinar el día. No quería saber que me estoy haciendo viejito. Sí, hermano, bienvenido a la Iglesia Fuente de Vida. Usted se está haciendo viejito y viejita cada día que pasa. Yo me acuerdo cuando yo tenía la fuerza, hermano, de 22 años. Y yo trabajaba, hermano, 2, 3 trabajos. Ahora pregúnteme si puedo hacer eso, hermano. Ya no puedo, ya no me dan la fuerza. Cada quien nosotros estamos dando la fuerza que nos das. No arme el ridículo, hermano. Como un hermano que teníamos acá que se subía hasta arriba del techo a hacer trabajo. ¿Cuántos años tenía, hermano? 80 y pico, ¿eh? Ya tenía 80 y yo creo, mire hermano, yo creo que hasta se dio ciertas caídas el hermano. No haga el ridículo, no haga ciertas cosas. No se suba en una escalera si tiene más de 50 años. Que alguien le sostenga la escalera. Tenga cuidado, hermano, amén. No se haga decimos en Nicaragua, no se haga el búfalo. No se haga el valiente, amén. Tarde o temprano nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de ser, amén. Amén, seamos sabios. Amén, seamos sabios. Con esto no estoy diciendo, hermano, que algunas apariencias físicas digamos, tal vez usted no debe de cuidarse, ¿verdad? O su dieta, no estoy diciendo eso, hermano. El hermano Pedro no está diciendo que no se cuiden, no. Deje de comer cosas dañinas, ¿verdad? Dejemos de comer cosas dañinas, amén. Ese chicharroncito que es tan rico, una vez por allá, ¿verdad? Pero qué rico el chicharroncito. Un hermano me platicó por ahí de que se comió un chicharrón allá en Nicaragua y parece que no lo cocinaron bien el chicharrón, hermano. Y el hermano le agarró una infección grave en el estómago y se estaba hasta muriendo, hermano. Eso nos enseña de que hemos de cuidarnos, ¿verdad? El tipo de comida que comemos, la comida de la calle, amén. Tenemos que ser sabios, amén. Pero de todas maneras, cada uno de nosotros, hermanos, vamos en un proceso de hacernos cada día más mayorcitos, amén. Usted dirá, bueno, hermano, ¿y qué es lo que dice la palabra? Que el Señor renovará nuestras fuerzas como el búfalo. Sí, fuerzas espirituales, hermanos. Pero usted ya no va a tener la misma fuerza que tenía antes. El único que tenía esa fuerza, hermano, era en el tiempo de Moisés, hermano. Dice que ese hombre era valiente, Caleb. Pero hoy en día, por el mismo pecado que ha pasado, hermano, ya no tenemos la misma fuerza de antes. El pecado que habita en este mundo. Amén. Algunas veces nos preocupamos por las apariencias físicas más que las espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Conozco personas que son extremadamente rutinarias para verse más joven o para lograr un puesto de importancia. No hay sustancia, amén. Todo es de importancia. Quieren verse lo más importante, quieren lograr los más privilegios más altos, que se le dé el privilegio más de reconocimiento. Todo eso lo hacemos, ¿por qué? Por la vanagloria del mundo. El qué dirán, ¿quién soy yo? Verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá
a fuerza de afanarse, añadir una vida, dice, a su vida una sola hora. Nadie, hermano, ninguno de nosotros. Por eso debemos de usar el tiempo sabiamente lo que hacemos, no desintegrarnos. Fíjese, hermano, es triste decir, pero a veces nosotros saturamos el tiempo mucho en la familia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjese que me daba cuenta de que hay familias, hermano, que ya no dedican tiempo para sentarse en el comedor. Ya no lo hay, hermano. Por lo menos cuando yo tuve a mis hijos, yo me sentaba con ellos en el comedor a comer, nos comíamos todos juntos. Y ahora, hermano, el muchacho por un lado, la muchacha por otro lado, y el varón come en la sala, la hermana come medio ahí en la cocina. Ya no hay ese núcleo. Yo creo que hasta ya están vendiendo los comedores porque ya no se sientan en los comedores. Tenemos que regresar a ese núcleo familiar, de sentarnos la familia y dedicar tiempo, hermanos. Amén. Aquellos que tal vez no han pasado ya tiempo con sus esposas, aquellos que todo es trabajo, todo es afán de los tareas y las responsabilidades. ¿Cuándo fue la última vez que sacó a su esposa? Oh, hermano, yo la saqué a la iglesia. Eso no cuenta. Oh, la llevé al meeting. Eso no cuenta. ¿Cuánto usted la sacó a pasear a su esposa? No a la misión, a un lugar bonito. La sacó de vacaciones a su esposa, a dedicar tiempo de calidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos muy ocupados. Y después decimos, ¿por qué mi esposa es fría? ¿Por qué es indiferente? ¿Por qué mi esposa ni un beso me da ahora? ¿Por qué? Porque usted ha sido frío también, no ha cultivado esa relación con su esposa. Hermanos varones, yo les hablo a usted en esta mañana. Sea un esposo que dedique tiempo con su esposa, amén. Saque a su esposa, agárrela de la mano, llévala a caminar, lleve a platicar, llévela a un restaurante, sáquela a pasear. Hay hombres que dicen, no, es que yo no hago porque yo no vi eso a mi padre hacer. Una excusa muy barata. Usted aprenda y hágalo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Háganlo. Porque el varón que saca a su esposa, hermano, cultiva una relación con su esposa, un núcleo fuerte de relación. Usted puede platicar con su esposa de las cosas que... ¿Sabe por qué a veces las esposas no nos dicen lo que piensan, hermano? Porque usted nunca habla con ellas. Usted nunca habla. Le digo yo a mi esposa a veces, ¿sabes qué? Yo me siento de esta y esta manera. Y me dice, ¿sabes qué? Que vos te sentís por esto y esto y esto y esto y esto. Ya me conoce, hermano. Ya mi esposa me conoce, y no es por los años que tenemos de casado, es porque dedicamos tiempo a un nivel personal para salir y conocernos juntos. Esto hace, hermano, que nosotros dediquemos tiempo, amén, amén. Claro, usted dirá, hermano Pedro, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje que estamos hablando? Todo tiene que ver, porque usted está haciendo y dedicando tiempo en cosas tal vez que le están quitando el tiempo de prioridad. Tiempo con su esposa, tiempo con sus hijos, tiempo con sus nietos, amén. ¿Cuántos de ustedes visitan a sus hijos? No me diga. ¿Cuántos de ustedes visitan a sus nietos? ¿Cuántos de ustedes sacan a sus esposas y a su esposo? ¿Cuántos de ustedes dedican tiempo de calidad en salir enamorados cuando se conocieron con sus esposas? Fíjense que hay hermanos que da vergüenza, hermano, en las iglesias, que ni siquiera agarran a sus hermanas de la mano ya nomás, a la esposa. Ya no las agarran de la mano. Ahora ellos salen adelante primero y la hermana detrás de ellos. Gloria sea al Señor. Las operaciones, miren muy bien, la medicina, los ejercicios, la buena dieta han hecho notable progreso para prolongar la vida. Claro que sí. Y hasta quitar unas libritas de más. Eso nos ayuda, hermanos. Eso nos ayuda, hermanos. Cuando nosotros estamos en dieta, nos ayuda a quitarnos unas libritas de más. Y hasta quitar no solamente alguna librita de más. Fíjese ahora, hermano, que existe lo que se llama la liposucción. ¿Saben lo que es eso, hermano? Le meten unas agujas a uno en el cuerpo y le sacan toda la grasa. ¿Ok? ¿Y eso para qué sirve, hermano? Eso sirve para que la persona se sienta más saludable. Probablemente la persona se siente de que tal vez tiene mucha sobregrasa y quiere perder peso más rápido. Y pagan miles de dólares para hacerse ese tipo de operación. Si usted tiene dinero para hacerse, hágaselo. No hay nada malo en eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con las Sagradas Escrituras? Mire lo que dice el Señor a través de su palabra. Verso 32. Porque todas estas cosas buscan con afán los gentiles. Una de las características de los que no conocen a Dios, vuelvo a repetir, no conocen a Dios, es de buscar las cosas de abajo y no las del cielo. Colosenses capítulo 3, verso 2 lo dice. Nosotros a veces nos enfocamos mucho en las cosas terrenales, en lo que nos beneficia a nosotros, e incluso en lo que nos está haciendo crecer económicamente.
Hay personas que se dedican a algún crecimiento monetario exorbitante, tienen cuentas de bancos que hasta ya las tienen topadas, tienen propiedades por todas partes del mundo. Pregunto yo, lo que el hermano estaba diciendo, nuestro hermano, santo Dios, Freddy, hermano Freddy estaba hablando acerca del samaritano. Él estaba hablando acerca de cómo este hombre vino y se compadeció de las personas. A veces tenemos la forma de hacerlo, hermano, de ayudar a los necesitados, pero no lo hacemos. Es ahí donde esos mensajes, esas enseñanzas nos enseñan y nos traen convicción, que si usted tiene un poquito de más, compartamos con los que no tienen. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque hay gente que no tiene, hermano. Hay gente que recibe salario tal vez a $5 al día, hermano, o tal vez ni $10 al día, y sin embargo usted tiene un mejor salario, y si Dios le ha bendecido, ayude al que no tiene, amén, gloria sea al Señor. Verso 32 dice, porque todas estas cosas buscan el afán de los gentiles. ¿Por qué los gentiles? Porque son gente que no conocen a Dios, hermano. No seamos como los gentiles, gentes que no temen a Dios, que no buscan a Dios. Son personas que no quieren agradar a Dios ni proveerle al necesitado. Mire, hermano, yo me entristezco cuando a veces hermanos piden ofrenda en algunas iglesias y nadie pasa a ofrendar, hermano. Me entristece eso. ¿Sabe por qué? No, le voy a explicar por qué. Porque Dios nos ha bendecido para traer dinero en nuestra bolsa, ¿verdad que sí? Fíjese que hay hermanos que traen dinero solo lo que van a dar, hermano. Solo lo que van a dar y nada más traen en la cartera. Y les confieso algo que me pasó a mí en la mañana, y esta es una manera de confesar. Salí corriendo de la casa que hasta mi cartera se me olvidó. Y le digo, me dice mi esposa, regresemos. Le digo, no, ya es muy tarde. Pero ya habíamos hecho el diezmo para traerlo. Ya lo traíamos el cheque, porque ese es algo, una disciplina que mi esposa y yo tenemos, hermano. Desde antes que venimos a la iglesia ya hacemos el cheque. Es una buena disciplina. Haga el cheque antes de venir porque ya dispuso en su corazón usted hacerlo, amén. Y la ofrenda lo mismo, tráigala en su corazón. Pero no nos limitemos a bendecir a los hermanos cuando estén en necesidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay hermanos que están en necesidad. Note que dije nuestras necesidades, no nuestras necedades. A veces nosotros pedimos las necesidades. Hay hermanos que piden, por ejemplo, hay hermanos que dicen, hermano, yo estoy pidiendo para que Dios me dé una casa nueva o que Dios me dé un vehículo nuevo y de esta marca. Yo creo, hermano, que Dios concede peticiones de necesidades, pero yo le llamo a esas necedades. Las cosas materiales, hermanos, son necedades. Le voy a decir por qué. Porque Dios sabe lo que usted necesita y Él se la va a dar en su tiempo completo, en su debido tiempo. Cuando nosotros empezamos a pedir por cosas materiales o por posiciones altas o por elogios y cosas así seculares, nosotros nos privamos de las bendiciones de Dios porque nos estamos adelantando al plan de Dios. Y Dios nos está viendo de lejos, me imagino, y dice, todavía no está listo para recibir las bendiciones de mi parte. Porque cuando Dios le mira un corazón sincero, un corazón genuino, que usted es un corazón bondadoso, Dios dice, te voy a bendecir más para que también des más. No es para que usted sea rico, hermano, sino para que usted sea un portador de las bendiciones a los necesitados. Gloria sea al Señor. Verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? Pregunto yo. Es un reinado espiritual en los corazones y en la vida de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Nota, hermano, la autoridad de Dios. Quienes desafían la autoridad de Dios y se niegan a someterse a Él, no son parte del reino de Dios. Cuando nos rebelamos en contra de Dios, cuando nos rebelamos en contra de la palabra del Señor, usted no es parte del reino de Dios. Muchas personas dicen ahí, creo que fue una denominación, no sé si son los hermanos bautistas, que una vez escuché a una hermana decir lo siguiente, de que una vez que uno es salvo todo el tiempo. Y que usted, una vez que usted acepta a Cristo Jesús, no importa si usted se va al mundo, usted es salvo. Y ¿sabe qué, hermano? Eso es una doctrina errónea. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús, pero necesitamos dar el paso de obediencia. Nosotros tenemos que mostrar prueba de obediencia, venir a la iglesia, leer la palabra del Señor. Y no es por obra para que nadie se gloríe, pero tenemos que dar pasos de obediencia, pasos de testimonio y
No solamente eso, dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. Este muchacho que ella se estaba refiriendo andaba en drogas, andaba en licor y todo eso. Y me dice, él es salvo, no te preocupes, Dios sabe que él ya es salvo. Y le digo yo, ¿sabes qué? Esa es una doctrina que completamente manda a todo el mundo al infierno, le digo. Porque si uno piensa así de esa manera de las personas que se han apartado, hermano, ¿cómo le llama la palabra del Señor a la persona? Dice que a un lado tendrá a los obedientes y a otros lados a los desobedientes. Cuando hemos desobedecido es porque andamos en pecado, no estamos en obediencia. Pero cuando estamos en obediencia, vamos camino al cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Juan capítulo 3, versos 5 al 6 dice, respondió Jesús y le dijo, Reina Valera, de cierto os digo que a menos que nazca de agua y del